Bienvenidos de nuevo a cuenta Pláticas con Café con Álvaro Trujillo. En este nuevo episodio, con motivo del mes patrio, hablaremos sobre algunos mitos y realidades de la tan aclamada lucha de independencia que sucedió en el año 1810. Para comenzar, como siempre, doy un pequeño contexto de a dónde voy, a dónde quiero llegar, más o menos. Pues en este episodio vamos a tratar de responder algunas preguntas como si Miguel Hidalgo era un cura benevolente entregado a la causa, Guerrero y Iturbide realmente desfilaron juntos cuando México se convirtió en nación, fue la independencia un movimiento originado por el pueblo, y ver si esto más bien se responde como una visión atrasada, anacrónica y positivista, para mitificar a los héroes de independencia y generar un sentimiento sobre esta causa en la gente en general, más que un pensamiento crítico. Muy bien, comencemos. El grito de independencia realmente ocurrió la noche del 15 de septiembre. Realmente no, erróneamente se celebra el 15 de septiembre en la noche, pero en realidad se dio en la madrugada del 16 de septiembre, cuando Miguel Hidalgo acudió al atrio de la iglesia y en Dolores, seguido de un grupo de simpatizantes, llamó a iglesia y exhortó a los feligreses a que se uniesen a él y lo ayudasen en su movimiento de independencia. Les pidió tributo, que alistasen caballos y armas, y les pagaría a peso diario, pues, para que trabajasen en todo este movimiento. Vaya, aquí todo esto se dio desde las 4 de la mañana del 16, que llegó a Dolores, hasta las 11 de la misma mañana. Aquí, pues, a mi punto de vista, yo lo veo como algo que se tomó así de la noche del 15, para que fuera algo más simbólico, algo que tuviera más peso y más sentido, que simplemente hacerlo, como bien dicen aquí, el 16, porque no tendría el mismo impacto dar el grito a las 11 de la mañana que dar el grito a las 12 de la noche. Esa es la pequeña diferencia. Así lo veo yo, claro, como un simbolismo de mayor peso. No existió una depresión en la economía americana en el siglo XIX que provocara la independencia de México. ¿Qué más? Aquí, en este punto, contrario a este mito, porque es básicamente un vil mito que se cree que la independencia surgió a causa de una crisis económica, fueron diversas las causas, tanto internas como externas, las que detonaron el movimiento de independencia. Entre ellas se reconocen las sociales, que fueron la desigualdad entre grupos que configuraban la Nueva España. Esto generó descontento y generó la lucha y un ambiente de tensión en el pueblo, que desembocó en la lucha armada. Los criollos se sentían desfavorecidos a pesar de su origen europeo. Los mestizos eran rezagados por su condición ilegítima, y los indígenas y las castas estaban en una posición inferior a la que entonces guardaban. Por otro lado, en la cuestión económica que fue implementada por España, había dejado un sistema inestable, compuesto por monopolios y barreras que impedían el comercio exterior. Además, imperaban impuestos altísimos, y en España no se encontraba en su mejor momento para sustentar estas crisis. Aquí
En este punto de la economía, no fue solamente en esa ocasión que en México se vio ese sistema de imperar altos impuestos o impuestos absurdos. Si no mal recuerdo, durante el mandato de Santana, este presidente, que a pesar de que lo satanizan y dicen que es un mal hombre, que vendió medio México y X cosa, a pesar de todo eso, él todo lo hizo pensando en grande, claro. No podía sustentar una guerra contra Estados Unidos, no podía en ese entonces simplemente llegar e imponerse, porque Estados Unidos era una nación en ese entonces creciente, que claramente iba y tenía más poder que México en ese entonces, debido a que México venía saliendo de una época de inestabilidad, de guerra, de muchos problemas. Santana, después de todo eso, después de que se volvió loco al poder, empezó a implementar impuestos por cada cosa que se le ocurriera, a las ventanas, a las puertas, a bastantes cosas. Y cuando lo leí, ese dato, perdón por la risa, pero realmente me generó eso, me generó un sentimiento de risa que, que pues hasta la fecha me sigue dando, porque es como decir los presidentes actuales que ponen cualquier excusa para sacar dinero. Bueno, continuamos con este tema. La, las causas externas que se reconocieron fueron las ideas enciclopedistas y la ilustración y de la ilustración que comenzaron a extenderse por las colonias españolas. La independencia de las colonias inglesas de Norteamérica en 1776, la Revolución Francesa en el 1789, que fue reconocido como un movimiento en el que se luchó más que con las armas, con las ideas de pensadores ilustrados, la Revolución Industrial de finales del siglo XVII, lo que creó una nueva clase social y enfrentó a las potencias industrializadas en la competencia por los mercados. Muchas de estas peleas, la Revolución Francesa, la independencia de las colonias inglesas, tuvieron mucho impacto en la Nueva España, eh, indirectamente, ya que muchos de esos problemas llegaban acá en forma de problemas económicos, vaya, repito, ese detonante del movimiento. Y el hecho de que se fueran esparciendo las ideas de libertad, de paz, de crear otros sistemas, además del imperialista, sí, del imperialista, del crear algo más como la república, como ahora le conocemos, algo más democrático, es la palabra, en lugar de algo que solamente el poder recaiga sobre una sola persona. Porque una sola persona con demasiado poder se vuelve loca, se vuelve, no sabe qué hacer con demasiado poder. No existió un movimiento ilustrado originado en la Nueva España que alentara la independencia. Se sabe que en la Nueva España se empezó a escuchar algunas ideas libertarias y los pensamientos de la Ilustración. No hubo como tal un movimiento que se tejiera desde dentro, reconocido como las nacientes en Europa bajo una configuración formal. El liberalismo en general se estableció en sociedades secretas y las consecuencias de las causas externas como los derechos del hombre y el ciudadano, los principios de la Constitución americana o las ideas de libertad del comercio y la industria sirvieron como ejemplo para que países de Latinoamérica que comenzaron a buscar su soberanía a través de nuevos sistemas políticos. Aquí, en este punto, pues extendiéndolo un poco para que se
sea mejor, se digiera un poco más. Aquí claramente lo dice que se establecieron en sociedades secretas. Aquí en Morelia, en Valladolid en aquel entonces, se, se forjaron bastantes ideas del movimiento de independencia. Aquí hubo reuniones, se reunieron, se planearon muchos movimientos que luego cuando se enteraron y se empezaron a buscar a todos estos eh, ¿cómo, cómo se llama? Liberales, sí. Cuando se comenzaron a buscar los liberales ya se empezaron a esparcir y se fueron a Querétaro, a Guerrero, a diferentes partes del país. Pero como tal, las sociedades secretas fueron así, fueron para crear las ideas de levantarse en armas. Ya después, claro, surgieron las llamadas la Constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación de Morelos, que ya fueron escritos donde ya se hablaban sobre los derechos de las castas de todas las personas, ya eran vistas como lo que eran seres humanos y no tanto como un esclavo. La figura del pípila es difundida ampliamente en la tradición mexicana, sin embargo no existen registros sobre su relación con el movimiento insurgente. Este punto también es muy mencionado en bastantes libros, que realmente el personaje del pípila, de nombre Juan José de los Reyes Martínez Amaro, fue un hombre que supuestamente participó en la independencia. La historia pues es la simple, es la que todos conocen, es el hombre que se puso una piedra en la espalda y fue a tomar, fue a quemar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. Se dicen muchísimas cosas, pero realmente no se tienen pruebas de la existencia de Pípila, por pues cualquiera pudo haber sido uno de los barreteros quien fuera utilizado como carne de cañón. La figura de este hombre es más vista como la representación de héroes anónimos sacrificados en la independencia. Es porque claro, o sea, no hubo registros, no es un personaje real como tal, es más bien eso, es una representación, es el que carga con todos los hombres y mujeres que murieron en la independencia de forma anónima, que no tuvieron un papel tan importante pero no tan importante como Miguel Hidalgo, Morelos, Mariano Matamoros, Iturbide, Guerrero, toda esa cantidad de héroes. La independencia fue una contrarrevolución de las élites coloniales. México, este proyecto de independencia llevó a México a consolidarse como nación entre contradicciones y desacuerdos entre sus propios iniciadores, por lo que nunca hubo un proyecto consolidado como tal. El movimiento nació desde dentro, claro, en las élites criollas que buscaban reconocimiento e igualdad con los españoles peninsulares, quienes dominaban en la Nueva España en 1810. Estrictamente no hay una guerra de independencia. La revuelta nace del sentir de estos criollos hijos de españoles nacidos de la España, los que se sentían rezagados y los que necesitaban sentirse partícipes en la vida social de la Nueva España y no podían aspirar a principales puestos de gobierno. Y aquí voy a dejar la primera parte de este tema de mitos y realidades. Esperen el siguiente. Y hasta la próxima, compatriotas.